Hay una regla que se repite en casi todas las mafias del mundo. Tarde o temprano, alguien se sienta en la silla más alta. Alguien se convierte en el jefe. En Sicilia lo llamaron el capo dei capi. En Nueva York lo llamaron el jefe de jefes. En Medellín y en Cali, los periódicos ni siquiera necesitaban explicarlo. Bastaba con decir el nombre. Pero en Calabria, en la punta de la bota italiana, existe una organización que rompió esa regla. Una organización que hoy mueve, según cálculos de la Dirección Investigativa Antimafia Italiana y de la Comisión Parlamentaria Antimafia, cifras que compiten con las de países enteros. Una organización que controla puertos, que colocó gente en Alemania, en Australia, en Canadá, en Colombia y en Brasil, y que, sin embargo, durante décadas fue tratada por el Estado italiano como un problema rural, casi folclórico, un asunto de pastores. Esa organización se llama la 'Ndrangheta. Y aquí viene lo extraño. Si usted busca al jefe de la 'Ndrangheta no lo va a encontrar, porque la 'Ndrangheta no está construida así. No hay una pirámide con un hombre en la punta. Hay decenas de familias, decenas de clanes que los investigadores llaman ndrine, cada uno con su territorio, cada uno con su propio capo bastone, cada uno atado a los otros por algo mucho más fuerte que un juramento: la sangre. Primos que se casan con primos, hijos que heredan el lugar del padre, estructuras familiares tan cerradas que, durante casi un siglo, ningún infiltrado logró entrar de verdad. Esa es la razón por la que la 'Ndrangheta sobrevivió, mientras Cosa Nostra siciliana se desangraba. Porque para destruir una pirámide basta con derribar la punta. Para destruir una red hay que cortarla nudo por nudo. Y aún así, aun con esa arquitectura diseñada para ser indestructible, hay algo que las investigaciones judiciales, las sentencias y los expedientes muestran con una claridad brutal. Casi ninguno de los hombres que llegó a lo más alto de la 'Ndrangheta terminó bien. No hay retiros dorados. No hay ancianos que se van tranquilos a mirar el mar Jónico desde una terraza. Hay hombres que pasaron 20 años escondidos en agujeros excavados bajo la casa de su propia familia. Hay hombres asesinados dentro de la cárcel, donde supuestamente estaban a salvo. Hay hombres que murieron a metros de la puerta de su casa, después de haber sobrevivido a todo lo demás. Y hay hombres que, al final, fueron capturados en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Ámsterdam, a 10.000 kilómetros de las montañas de Aspromonte donde habían nacido. En este documental vamos a recorrer, uno por uno, el final de los hombres que mandaron en la 'Ndrangheta, desde los patriarcas de los años 70, aquellos que todavía creían en un código de honor que ya se estaba muriendo, hasta los jefes que cayeron en los últimos años, en operaciones internacionales con nombres que suenan a película. Vamos a ver cómo empezaron, vamos a ver cómo mandaron, y sobre todo vamos a ver cómo terminaron, porque la historia de la 'Ndrangheta no es la historia de un imperio que creció, es la historia de un imperio que creció mientras devoraba, generación tras generación, a los hombres que lo construyeron. Antes de empezar, una aclaración necesaria. Gran parte de lo que se sabe sobre esta organización proviene de sentencias judiciales, de actas de operaciones policiales y del testimonio de colaboradores de la justicia. Algunos de esos testimonios han sido confirmados por los tribunales. Otros siguen siendo objeto de debate. Cuando un dato no esté judicialmente establecido, lo vamos a señalar. Empecemos por el principio. Empecemos por el hombre al que llamaban simplemente Don Ntoni. Para entender cómo termina la 'Ndrangheta moderna, primero hay que entender cómo terminó la antigua. Y la 'Ndrangheta antigua terminó una tarde de enero de 1975, en un pueblo costero de la provincia de Reggio Calabria llamado Siderno. Antonio Macri había nacido en 1902.
Cuando murió tenía 72 años y llevaba tanto tiempo mandando que buena parte de Calabria no recordaba una época en la que él no mandara. Los expedientes judiciales italianos lo describen como la figura de referencia de la zona jónica, el hombre al que acudían los demás capos cuando había una disputa que resolver. En el lenguaje interno de la organización, era una autoridad moral antes que un jefe operativo. Macri representaba una manera de entender el poder que hoy suena casi antigua. Su fuerza no venía del dinero, venía del reconocimiento. Era el hombre que arbitraba, el que decidía qué familia tenía razón en un conflicto de tierras, el que ponía paz entre clanes que llevaban décadas enfrentados. En la jerga de la organización, ese papel tiene un nombre: el capo crimine, la figura que preside los encuentros generales, y durante años ese papel fue suyo. Macri también estableció algo que después resultaría decisivo, aunque en su momento nadie lo entendió del todo. Fue de los primeros en enviar hombres de confianza fuera de Calabria, a Toronto, en Canadá, a Australia, a Alemania, no como emigrantes cualquiera, sino como células de la misma estructura, replicando en el extranjero la lógica de la familia calabresa. Décadas después, cuando los fiscales italianos empezaron a mapear la presencia de la 'ndrangheta en el mundo, muchos de los hilos regresaban a decisiones tomadas en aquellos años. Pero Macri tenía una idea del negocio que estaba quedando obsoleta a una velocidad que él no midió. Él venía del mundo de la extorsión, del control de la tierra, del contrabando clásico. Era un mundo relativamente estable, donde el dinero llegaba despacio, pero llegaba siempre. Y frente a él estaba creciendo una generación distinta, joven, urbana, concentrada en la ciudad de Reggio Calabria, que miraba dos negocios que Macri consideraba indignos o demasiado peligrosos: los secuestros de personas y, sobre todo, el tráfico internacional de estupefacientes. Esa generación tenía nombres: los hermanos de Stefano, los Piromaggi de Gioia Tauro, hombres que no querían ser árbitros de conflictos entre pastores. Querían capital, querían obras públicas, querían rutas. Según la reconstrucción que hicieron los tribunales italianos y que después ampliaron varios colaboradores de la justicia, el choque entre esas dos visiones se volvió inevitable. Macri era un obstáculo, y era un obstáculo respetado, lo cual lo hacía todavía más incómodo, porque mientras él viviera su palabra, pesaba más que la de cualquier joven ambicioso. El 20 de enero de 1975, Antonio Macri fue asesinado en Siderno. Tenía 72 años. Los relatos judiciales sitúan el ataque en la vía pública, en su propio territorio, en el lugar donde durante medio siglo había sido intocable. Y ese detalle es el que importa. No lo mataron lejos, no lo mataron en una emboscada en la montaña, lo mataron en el pueblo donde todos lo conocían, donde todos le debían algo, donde teóricamente estaba más protegido que en ningún otro sitio del mundo. La muerte de Macri abrió lo que la historiografía italiana llama la primera guerra de la 'ndrangheta, un conflicto que se extendería durante años y que dejaría, según los cálculos que manejan los investigadores, cientos de muertos en la provincia de Reggio Calabria. Pero hizo algo más. Marcó el final de la idea de que la vejez y el respeto podían proteger a alguien. A partir de Macri, en la 'ndrangheta, ser un patriarca dejó de ser un escudo. Se convirtió en un blanco. El segundo hombre de esta historia murió en un lugar donde, sobre el papel, es imposible que te maten. Domenico Trípodo era, en la primera mitad de los años 70, la figura dominante de la ciudad de Reggio Calabria. Nacido en 1920,
Pertenecía exactamente a la misma escuela que Macri. El orden viejo, la jerarquía tradicional, la desconfianza hacia los negocios nuevos. Los documentos judiciales lo colocan entre los máximos exponentes de esa generación, con un peso enorme sobre el territorio urbano de Reggio y sobre la zona de San Batello. Trípodo tenía bajo su influencia a hombres que después harían carreras propias, y tenía, según reconstruyeron después los tribunales, un conflicto abierto con la familia que estaba creciendo más rápido en la ciudad, los de Stefano. El enfrentamiento tenía una lógica económica muy concreta. En aquellos años, Reggio Calabria y toda la zona del Estrecho estaban en el centro de un enorme flujo de dinero público. Obras de infraestructura, proyectos de industrialización, planes de desarrollo para el sur de Italia. Quien controlara la adjudicación de esas obras, quien controlara el movimiento de tierras, el cemento y el transporte, controlaba una fortuna. Y los de Stefano lo entendieron antes. Trípodo fue arrestado y terminó recluido en el penal de Poggioreale, en Nápoles. Y aquí es donde la historia se vuelve reveladora. Un hombre encarcelado, en teoría, está fuera del juego. Está protegido por el Estado. Está en un edificio con muros, con guardias, con controles. Es, técnicamente, el lugar más vigilado en el que puede estar un mafioso. El 26 de agosto de 1976, Domenico Trípodo fue asesinado dentro de la cárcel de Poggioreale. Las investigaciones judiciales establecieron que el crimen se ejecutó con la colaboración de presos vinculados a la delincuencia napolitana, actuando por encargo del bando calabrés rival. Es decir, la 'Ndrangheta subcontrató el trabajo. Usó su red de contactos con otra organización criminal para alcanzar a un hombre al que no podía tocar en la calle. El mensaje que dejó ese asesinato fue mucho más grande que el asesinato mismo. Significaba que la cárcel ya no era refugio. Significaba que la organización tenía capacidad de operar dentro del sistema penitenciario italiano. Y significaba, sobre todo, que la generación nueva no reconocía ningún límite geográfico, ningún espacio neutral, ningún terreno donde el adversario pudiera respirar. Con Macri muerto en Siderno y Trípodo, muerto en una celda de Nápoles, la vieja 'Ndrangheta quedó decapitada en menos de 2 años. El campo estaba libre. Lo que nadie de los vencedores imaginó fue lo rápido que iban a empezar a caer ellos mismos. Los de Stefano eran 5 hermanos, y durante un tiempo muy breve parecieron los dueños absolutos del futuro. Giorgio de Stefano, nacido en 1940, era el estratega. Los expedientes lo describen como el cerebro político de la familia, el que entendía que el poder real no estaba en la pistola, sino en el contrato público, en la relación con el mundo profesional, en la capacidad de sentarse en una mesa donde también se sentaban personas absolutamente respetables. Bajo su impulso, según reconstruyeron los tribunales italianos, la familia de Stefano pasó de ser un clan urbano más a convertirse en el eje de la 'Ndrangheta reggina. Habían ganado la guerra contra Macri y contra Trípodo. Habían impuesto una visión nueva del negocio. Habían abierto la puerta al tráfico de estupefacientes a gran escala y a la infiltración sistemática en la obra pública. Y entonces ocurrió lo que ocurre siempre en estas historias. Los vencedores se dividieron. El 7 de noviembre de 1977, en una zona de las montañas cercana a Reggio Calabria conocida como Acqua del Gallo, Giorgio de Stefano fue asesinado. Tenía 37 años. Según la reconstrucción judicial,
La muerte se produjo en el contexto de un encuentro con hombres de su propio entorno, de su propio bando, personas con las que había compartido la guerra anterior. No lo mató un enemigo histórico. Lo mató gente que hasta hacía muy poco había estado de su lado. Ese patrón se va a repetir tantas veces en este documental que conviene marcarlo desde ahora. En La 'Ndrangheta, la amenaza casi nunca viene de fuera. Viene del hombre que estuvo en tu boda, del que compartió tu escondite, del que sabía a qué hora salías de casa porque tú se lo habías dicho. Giorgio de Stefano tenía 37 años. Había derrotado a 2 patriarcas y estaba en la cima. Duró 2 años en esa cima. Ahora vamos a hablar del hombre que rompe el patrón. Porque en toda esta historia hay una excepción, una sola, y merece ser explicada. Girolamo Piromagli, al que todos llamaban Momo, nació en 1918 en Gioia Tauro, en la llanura que se extiende al norte de Reggio Calabria. Y Gioia Tauro no es un lugar cualquiera. Allí, en aquellos años, el Estado italiano decidió construir lo que con el tiempo se convertiría en uno de los mayores puertos de transbordo de contenedores del Mediterráneo. Piensen lo que eso significa. Un puerto enorme, con millones de contenedores moviéndose cada año entre Asia, América y Europa. Un volumen físicamente imposible de inspeccionar en su totalidad. Y una familia mafiosa arraigada exactamente en ese territorio desde antes de que se pusiera el primer bloque de cemento. Momo Piromagli entendió el valor de ese terreno antes que nadie. Los expedientes judiciales lo señalan como una de las figuras centrales del bando vencedor en la Primera Guerra, junto a los de Stefano, y como el hombre que convirtió la construcción del puerto y de las infraestructuras asociadas en una fuente de ingresos estructural para su clan. Su nombre aparece además en uno de los episodios más citados de la historia criminal italiana: el secuestro del nieto de un magnate del petróleo estadounidense, ocurrido en Italia en 1973. La responsabilidad del secuestro fue atribuida judicialmente a estructuras de la 'Ndrangheta calabresa, y la investigación situó a los Piromagli en el entorno del caso. Conviene ser preciso aquí. Las condenas y las atribuciones concretas de responsabilidad variaron a lo largo de los procesos, y no todos los señalamientos periodísticos de la época se sostuvieron después en sede judicial. Lo relevante es lo otro. Girolamo Piromagli no fue asesinado. No cayó en una emboscada. No murió en una celda apuñalado por un preso pagado. Murió en febrero de 1979 por causas naturales a los 60 años. Es prácticamente el único capo de primer nivel de esa generación del que se puede decir eso. Y hay una razón, y la razón explica mucho sobre cómo funciona realmente esta organización. Piromagli no peleó por ser el jefe de todos. Peleó por ser el dueño absoluto de su territorio. Mientras los de Stefano y sus rivales se destrozaban por la hegemonía sobre Reggio Calabria, él consolidaba Gioia Tauro. Mientras otros buscaban el título, él buscaba el puerto. Y el puerto seguía ahí, mucho después de que todos los títulos hubieran cambiado de dueño. Esa lección la aprendieron sus sucesores. Décadas después, cuando las autoridades italianas y europeas empezaron a documentar la ruta de la cocaína hacia Europa, el nombre de Gioia Tauro aparecería una y otra vez en los informes. La familia había cambiado de generación varias veces. El territorio seguía siendo el mismo. Antes de seguir, hay que detenerse un momento a explicar algo, porque sin esto, el resto de la historia no se entiende. ¿Qué significa exactamente ser jefe en la 'Ndrangheta? En Cosa Nostra siciliana, la respuesta es sencilla. Hay familias, hay un jefe de familia,
Hay jefes de mandamento y hay una comisión. Es una estructura que se puede dibujar en una hoja de papel, y de hecho, los magistrados italianos la dibujaron y la usaron en los tribunales. En Calabria, eso no funciona así. La unidad básica se llama Ndrina y coincide casi siempre con una familia de sangre. El apellido no es una etiqueta, es la organización misma. Un hombre no ingresa porque alguien lo recomiende. Ingresa porque nació donde nació y porque su padre y su abuelo estuvieron antes. Esa es la razón por la que ninguna policía del mundo consiguió infiltrar agentes durante décadas. No se puede fingir un abuelo. Varias Ndrin de una misma zona forman lo que se denomina un locale, la estructura que administra un territorio determinado. Y a partir de las investigaciones de los últimos 15 años, especialmente las operaciones de 2010, los tribunales italianos establecieron que esos locales están coordinados por instancias superiores, entre ellas la que los propios miembros llaman la provincia o el crimine. Dentro de esa arquitectura existe un sistema de grados que los investigadores denominan doti. Cada dote es un escalón. Los grados iniciales corresponden a la llamada sociedad menor. Los miembros de base, los que ejecutan. Por encima está la sociedad mayor, con grados sucesivos que otorgan cada vez más autoridad, hasta llegar a los niveles reservados a un puñado de personas. Y ahí aparece uno de los elementos más importantes de toda esta historia. Según lo reconstruido en sede judicial a partir de declaraciones de colaboradores de la justicia, en torno a los años 70, se creó dentro de la organización un nivel superior conocido como la Santa. Su función, de acuerdo con esas reconstrucciones, era permitir que ciertos miembros pudieran relacionarse con el mundo institucional, con profesionales, con estructuras de poder legal, algo que las reglas antiguas prohibían tajantemente. Conviene ser precisos. Buena parte de lo que se sabe sobre la Santa proviene de testimonios de arrepentidos, y aunque ha sido incorporado a numerosas sentencias, sigue siendo un terreno donde los historiadores discuten los detalles. Pero el efecto fue innegable y está documentado en decenas de procesos. A partir de ese momento, la 'Ndrangheta dejó de ser solo una organización de la montaña. Empezó a tener presencia en despachos, en administraciones locales, en licitaciones públicas, en el mundo de los negocios formales. Y queda el último elemento, el más simbólico. Cada año, a comienzos de septiembre, en el santuario de la Madonna di Polsi, en pleno Aspromonte, se celebra una peregrinación religiosa a la que acuden miles de personas de toda Calabria. Es una tradición popular auténtica, con siglos de historia, y la inmensa mayoría de quienes acuden son fieles sin ninguna relación con nada. Pero según establecieron múltiples investigaciones judiciales, durante décadas esa peregrinación funcionó también como cobertura para el encuentro anual de los representantes de los locales. Allí se resolvían disputas, allí se asignaban cargos, allí, en agosto de 2009, según las escuchas que dieron origen a la operación de 2010, se designó al hombre que ocuparía la posición de mayor autoridad formal de la organización. Ahora que tenemos el mapa, volvamos a los hombres. Cuando mataron a Giorgio de Stefano en 1977, la familia no se derrumbó, se reorganizó. Y quien tomó el mando fue su hermano. Paolo de Stefano, nacido en 1945, es probablemente el nombre más importante de la 'Ndrangheta de los años 80. Bajo su dirección, el clan alcanzó un nivel de influencia que ninguna familia calabresa había tenido antes. Los expedientes judiciales italianos lo describen como el hombre que completó la transformación. La 'Ndrangheta de Antonio Macri
cobraba extorsiones y arbitraba disputas de tierras. La 'Ndrangheta de Paolo de Stefano negociaba cargamentos internacionales, se metía en la adjudicación de obras públicas millonarias y establecía relaciones con estructuras criminales de otras regiones de Italia y de otros países. Fue en esa época cuando la organización dejó de ser un fenómeno provincial. Los investigadores documentaron contactos con Cosa Nostra siciliana, con la Camorra napolitana, con proveedores en Sudamérica. La cocaína dejó de ser un negocio ocasional y se convirtió en la columna vertebral financiera de buena parte de los clanes calabreses. Paolo de Stefano tenía 40 años y era, sin exagerar, uno de los hombres más poderosos del crimen organizado europeo. Y aquí conviene detenerse en algo que en Calabria nunca se olvida. Años antes, durante la Primera Guerra, un hombre llamado Antonino Imerti había sobrevivido a un atentado con coche bomba. Imerti, conocido por el apodo de Nano Feroce por su baja estatura, quedó desde entonces marcado por ese episodio. La reconstrucción judicial atribuyó el atentado al bando de los de Stefano. En la 'Ndrangheta, una cuenta pendiente no prescribe. Puede pasar una década, puede pasar más. El 13 de octubre de 1985, Paolo de Stefano fue asesinado en Reggio, Calabria. Ese día empezó lo que en Italia se conoce como la Segunda Guerra de la 'Ndrangheta, y fue, según los recuentos que manejan los investigadores y la Comisión Parlamentaria Antimafia, uno de los conflictos criminales más sangrientos de la historia reciente de Europa Occidental. Se extendió desde 1985 hasta 1991. Los cálculos sobre el número de víctimas varían según la fuente, pero todos hablan de varios centenares de muertos en una provincia con menos de 600.000 habitantes. Reggio Calabria vivió 6 años en los que había familias enteras que no salían de casa, comercios que cerraban a media tarde, calles donde la gente cambiaba de acera sin mirar atrás. Y hubo una consecuencia que la organización no había previsto. Toda esa violencia atrajo al Estado, atrajo a los periódicos nacionales, atrajo a magistrados que hasta entonces habían tenido a Calabria en un segundo plano frente a Sicilia. La 'Ndrangheta había pasado 80 años prosperando, gracias a que nadie la miraba, y en 6 años se hizo imposible de ignorar. Ese fue el error que los propios jefes reconocerían después, según recogen varias sentencias basadas en declaraciones de colaboradores. La guerra no la ganó nadie, la perdieron todos. Antonino Imerti es el hombre que sobrevivió a la bomba y encabezó el bando contrario en aquella guerra. Nacido en 1946 en Villa San Giovanni, la localidad que mira directamente hacia Sicilia desde el lado calabrés del estrecho, Imerti controlaba un punto estratégico: el paso de mercancías y vehículos entre el continente y la isla. Su alianza con la familia Condello dio nombre a todo un bando en el conflicto, el eje que los investigadores denominaron Imerti Condello, enfrentado al eje de Stefano Tegano. Cuando la guerra terminó, hacia 1991, se produjo algo que sorprendió a los observadores externos y que dice mucho sobre esta organización. No hubo un vencedor que aniquilara al otro. Hubo, según reconstruyeron después varios procesos judiciales, un acuerdo, un reparto. Los bandos que llevaban 6 años matándose se sentaron a repartir territorios y actividades, porque la guerra se había vuelto ruinosa para todos. Ese pacto fue, paradójicamente, el momento en que la 'Ndrangheta se volvió mucho más peligrosa. Dejó de hacer ruido, volvió al silencio. Y en silencio se dedicó durante los siguientes 20 años a hacer lo que mejor sabía hacer: dinero. Antonino Imerti
Terminó su vida bajo el peso de la justicia italiana, cumpliendo condena tras años de procesos. Falleció en 2018, ya anciano, después de haber pasado buena parte de sus últimas décadas privado de libertad. No lo mató un rival, lo agotó el sistema. Y esa es, cada vez más, la forma en que los jefes de la 'Ndrangheta terminan a partir de los años 90. No con un disparo, sino con una sentencia y 30 años de expediente. De todos los hombres de esta historia, Pasquale Condello es probablemente el que mejor resume lo que significa esconderse de verdad. Nacido en 1950, Condello era el otro pilar del bando que se enfrentó a los De Stefano. Los expedientes judiciales le atribuyen un papel de primer orden en la Segunda Guerra y después, en la fase de reorganización posterior al pacto, un peso tal dentro de la estructura de Reggio Calabria que dentro de la organización se lo apodó Il Supremo. En 1992 se convirtió en prófugo y no volvió a ser visto por las autoridades hasta el 18 de febrero de 2008. 16 años. Piense en lo que significan 16 años de fuga. Significa que no puede ir al médico con su nombre. No puede entrar a un banco. No puede asistir al funeral de su padre. No puede caminar por la calle de su ciudad en pleno día. Durante 16 años, uno de los hombres más buscados de Italia vivió, según estableció la investigación, sin alejarse demasiado de su propio territorio. Y ahí está la clave de todo. Condello no huyó a Sudamérica. No se compró una identidad falsa en otro continente. Se quedó cerca de casa, porque el territorio calabrés y la red de parentesco que lo sostiene son el mejor sistema de ocultamiento que existe. Cuando media docena de pueblos están unidos por lazos familiares y por décadas de silencio compartido, un hombre puede desaparecer sin moverse. La captura llegó en febrero de 2008, en un apartamento de Reggio Calabria, en una operación de las fuerzas de seguridad italianas. Tenía 58 años. Había pasado casi un tercio de su vida escondido. Y aquí viene el detalle que resume esta historia mejor que cualquier estadística. Cuando lo detuvieron, no hubo resistencia armada. No hubo tiroteo. Hubo un hombre de mediana edad, en un piso corriente, que llevaba 16 años sin poder salir a la luz del día como una persona normal. Ese es el premio por llegar a lo más alto de la 'Ndrangheta, ser el supremo y no poder ir a la farmacia. Condello fue posteriormente condenado a cadena perpetua por los tribunales italianos. Si Condello demuestra que se puede desaparecer sin moverse, Giuseppe Moravito lo demuestra todavía mejor, porque él lo hizo durante más tiempo y en un lugar más difícil de creer. Moravito nació en 1934, en Africo, un pueblo de la vertiente jónica del Aspromonte. Africo es uno de esos lugares que explican por sí solos el fenómeno. Aislado, montañoso, con caminos difíciles, con una historia de abandono estatal que se remonta más de un siglo. Lo llamaban u tiradritu, expresión dialectal que suele traducirse como el que dispara derecho. Los expedientes judiciales italianos lo señalan como el capobastone de Africo y como una figura de referencia de toda el área jónica, con influencia sobre secuestros de personas en las décadas anteriores y posteriormente sobre actividades de tráfico. Su clan aparece además vinculado a estructuras presentes fuera de Italia. Moravito se convirtió en prófugo a comienzos de los años 90 y permaneció así, según la cronología oficial, más de una década. El 18 de febrero de 2004,
Las fuerzas de seguridad italianas lo localizaron y lo detuvieron. Tenía 69 años. El lugar donde lo encontraron es el detalle que dio la vuelta al mundo. Un refugio acondicionado en el entorno rural de África, del tipo que en Italia se conoce como búnker. Espacios excavados o disimulados, conectados a viviendas ordinarias, con entradas ocultas detrás de muebles o de paredes falsas, diseñados específicamente para que un hombre pueda vivir allí durante años. Ese modelo de escondite aparece una y otra vez en las capturas de jefes de la 'Ndrangheta. No es una improvisación, es infraestructura. Es la prueba de que la fuga no la sostiene un hombre solo, sino una comunidad entera que construye, alimenta, vigila y calla. Moravito fue condenado a cadena perpetua. Un hombre que había llegado a ser la máxima autoridad criminal de toda una franja del Aspromonte pasó los últimos años de libertad metido en un espacio del tamaño de una habitación pequeña, y el resto de su vida en una celda. San Luca es un pueblo de menos de 4.000 habitantes en la ladera del Aspromonte, y es, para la 'Ndrangheta, algo parecido a lo que Corleone significó para Cosa Nostra, un lugar simbólico, cargado de autoridad. A pocos kilómetros de San Luca está el santuario de la Madonna di Polsi. Cada año, a comienzos de septiembre, ese santuario recibe una peregrinación religiosa multitudinaria, y durante décadas, según establecieron numerosas investigaciones judiciales italianas, esa peregrinación sirvió también como cobertura para el encuentro anual de los jefes de la organización, la reunión donde se discutían conflictos y se designaban cargos. Antonio Pelle, nacido en 1932 y conocido por el apodo de Gambazza, fue durante años una de las figuras de mayor autoridad de San Luca y del clan Pelle Votari. Su historia personal es una acumulación de fugas. Los registros judiciales lo señalan como prófugo durante largos periodos, con condenas a sus espaldas y con un estado de salud que se fue deteriorando con los años. Y ese deterioro produjo una situación casi imposible de explicar a alguien de fuera. Un hombre gravemente enfermo, buscado por la justicia, que necesita atención médica continua. Un hombre que no puede ingresar a un hospital con su nombre porque sería detenido en la puerta. Un hombre que, según reconstruyeron las autoridades, se movió durante periodos entre el escondite y la necesidad de tratamiento, en un equilibrio imposible. Antonio Pelle murió en 2009, a los 77 años, en circunstancias marcadas por su enfermedad y por su condición judicial. Su funeral en San Luca fue observado con enorme atención por los investigadores italianos, precisamente porque en la 'Ndrangheta un funeral no es solo un funeral, es un mapa. ¿Quién asiste? ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién carga el féretro? ¿Quién se acerca a la familia? Todo eso comunica jerarquía. Y hay algo que hace que el nombre Pelle sea imposible de separar del siguiente segmento de este documental. Porque 2 años antes de su muerte, el clan Pelle Votari había protagonizado, junto a sus rivales de San Luca, el episodio que rompió para siempre el silencio internacional sobre la 'Ndrangheta. Ocurrió a 1.700 kilómetros de Calabria, en Alemania. En San Luca, en 1991, durante las fiestas de carnaval, hubo una discusión entre jóvenes. Un incidente menor. El tipo de roce que en cualquier pueblo del mundo se olvida a la semana siguiente. En San Luca no se olvidó. De aquella discusión nació un enfrentamiento entre 2 grupos familiares del mismo pueblo. Por un lado los Pelle Votari,
Por otro, los Nirta Strangio. Un enfrentamiento que las crónicas italianas llaman la Faida di San Luca, y que se prolongó durante más de 15 años con episodios intermitentes de violencia. En la Nochebuena de 2006, ese conflicto alcanzó un punto de no retorno con un ataque en el que murió una mujer, esposa de uno de los hombres del clan Nirta Strangio. La muerte de una mujer en un enfrentamiento de este tipo constituye, según señalaron después los investigadores, una ruptura de los propios códigos internos de la organización y elevó el conflicto a un nivel que ya no admitía mediación. 8 meses después, el conflicto cruzó la frontera. La madrugada del 15 de agosto de 2007, en la ciudad alemana de Duisburgo, en la región del Ruhr, 6 hombres de origen italiano fueron asesinados a la salida de un restaurante. Todos ellos estaban vinculados, según establecieron las investigaciones alemanas e italianas, al bando Pele Bottari. El más joven tenía 16 años. Aquella noche cambió por completo la percepción europea de la 'ndrangheta. Hasta ese momento, para la opinión pública de media Europa, la mafia italiana era Sicilia, era Nueva York, era un fenómeno del pasado o del cine. Alemania se consideraba a sí misma un país donde eso, sencillamente, no pasaba, y de pronto, 6 cadáveres en una ciudad industrial alemana obligaron a admitir algo que las policías europeas venían advirtiendo desde hacía años sin ser escuchadas: que la 'ndrangheta llevaba décadas instalada fuera de Italia, que había estructuras estables en Alemania, que había restaurantes, empresas de construcción, sociedades pantalla y hombres de confianza operando con normalidad absoluta a plena luz. La investigación se convirtió en una de las cacerías más intensas de aquellos años, y el nombre que quedó en el centro fue el de Giovanni Strangio, nacido en 1979. Strangio desapareció y volvió a aparecer casi 2 años después, muy lejos de Calabria. En marzo de 2009 fue detenido en los Países Bajos, en la zona de Ámsterdam, en una operación coordinada entre las autoridades holandesas, alemanas e italianas. Fue juzgado en Alemania. En 2011, un tribunal alemán lo condenó a cadena perpetua por los hechos de Duisburgo. Y aquí hay una lección que la organización tardó en digerir. La 'ndrangheta había construido su fortuna sobre el silencio, sobre el hecho de que nadie fuera de Italia sabía siquiera pronunciar su nombre. Duisburgo destruyó eso en una sola noche. Después de agosto de 2007, Alemania creó unidades específicas. Europol y Eurojust intensificaron la coordinación sobre estructuras calabresas. Empezaron las operaciones internacionales conjuntas que en la década siguiente producirían cientos de detenciones en Alemania, Bélgica, Países Bajos y España. Una pelea de carnaval entre adolescentes en un pueblo de 4.000 habitantes terminó, 16 años después, provocando la mayor ofensiva policial internacional jamás lanzada contra la 'ndrangheta. Nadie en San Luca eligió eso. Pero en esta organización, según muestra un expediente tras otro, la venganza nunca calcula el precio. Volvamos por un momento a San Luca, porque la historia de aquella guerra entre familias tuvo un epílogo que ocurrió 14 años después y a 2.000 kilómetros de distancia. Francesco Pele, nacido en 1976, pertenecía al clan Pele Bottari y era conocido por un apodo tan extraño que se hizo famoso en toda Italia: Cicio Pakistán. En 2004, durante uno de los episodios del conflicto de San Luca, Pele fue víctima de un ataque armado. Sobrevivió,
pero las lesiones le dejaron una discapacidad permanente que lo obligó a desplazarse en silla de ruedas por el resto de su vida. Y aquí está lo que hace que su caso sea único. Después de aquel ataque, la justicia italiana lo procesó y lo condenó a cadena perpetua por su responsabilidad en el episodio de la Nochebuena de 2006, aquel en el que perdió la vida una mujer del bando contrario, el hecho que precipitó la escalada que terminó en Duisburgo. Un hombre condenado a cadena perpetua. Un hombre que no puede caminar. Un hombre que necesita asistencia médica y cuidados permanentes. Ese hombre logró convertirse en prófugo. Francesco Pelle desapareció y permaneció ilocalizable durante años. Piense en lo que eso exige. No hablamos de alguien que puede saltar una tapia y esconderse en un bosque. Hablamos de una persona con movilidad reducida, que necesita medicación, atención sanitaria, transporte adaptado, alguien que lo asista cada día. Es imposible sin una red enorme detrás. Y esa es exactamente la conclusión a la que llegaron los investigadores italianos, y es la razón por la que su caso se cita tantas veces. La fuga de Francesco Pelle es la demostración física de que en la 'Ndrangheta el prófugo nunca está solo. El final llegó en marzo de 2021, en Lisboa. Las autoridades portuguesas, en cooperación con la policía italiana, lo localizaron en una clínica privada de la capital portuguesa, donde se encontraba ingresado bajo una identidad que no era la suya, recibiendo tratamiento tras haber contraído el coronavirus durante la pandemia. Fue detenido en la cama de un hospital. Después fue entregado a Italia para cumplir su condena. De todos los finales de este documental, ese es quizás el más desprovisto de cualquier romanticismo posible. Un hombre en silla de ruedas, con nombre falso, enfermo, en un hospital de un país extranjero, esposado a una cama por policías que llevaban años buscándolo. Y todo eso arrancó de una discusión entre chicos en un carnaval de pueblo en 1991. Ahora vamos al hombre que responde de la forma más literal a la pregunta que da título a este documental. Porque si alguien tuvo formalmente el cargo más alto de la 'Ndrangheta, fue él. Domenico Pedisano nació en 1930 en Rosarno, en la llanura de Gioia Tauro. Era agricultor, vivía en una casa modesta, no conducía coches de lujo. No aparecía en ninguna lista de grandes fortunas. A los 80 años, cualquiera que lo hubiera cruzado por la calle habría visto a un anciano campesino calabrés y nada más. En agosto de 2009, durante la peregrinación anual al santuario de Polsi, según establecieron las investigaciones italianas a partir de escuchas y de material recabado sobre el terreno, ese anciano fue designado capo crimine, es decir, la figura de mayor autoridad formal en la estructura de coordinación de la organización. Ese material fue el corazón de una de las operaciones más importantes de la historia antimafia italiana. El 13 de julio de 2010, las fuerzas de seguridad italianas ejecutaron de forma simultánea 2 macrooperaciones, conocidas como Crimine, en Calabria, e Infinito, en Lombardía. Se practicaron cerca de 300 detenciones en un solo día, entre Calabria, Milán y otras regiones del norte de Italia. Domenico Pedisano fue detenido en esa operación. Tenía 80 años. Lo que aquellas investigaciones demostraron judicialmente fue algo que muchos en Italia se habían negado a nada a aceptar durante décadas, que la 'Ndrangheta no era un fenómeno del sur, que existían estructuras organizadas, con jerarquía propia, operando de forma estable en Lombardía, la región más rica y más industrializada del país, y que esas estructuras respondían, en última instancia, a la coordinación situada en la provincia de Reggio Calabria.
Opedisano fue procesado y condenado por asociación de tipo mafioso, y pasó los años siguientes bajo el peso del sistema penitenciario italiano, con su edad avanzada y su estado de salud como un factor constante en los procedimientos. Su figura es reveladora por una razón muy concreta. Los jefes de la 'Ndrangheta no se parecen a los jefes que la cultura popular nos enseñó. No hay trajes brillantes, ni mansiones con animales exóticos, ni fiestas filmadas. Hay un agricultor de 80 años en un pueblo de la llanura que preside desde una casa sin lujos una organización con presencia en 4 continentes. Y esa discreción absoluta fue, durante casi un siglo, su mayor arma. Ninguna policía persigue con energía a lo que no cree que exista. Hay una imagen que resume la 'Ndrangheta mejor que cualquier fotografía de un tiroteo. Una lavandería. Giuseppe Commisso, nacido en 1947 en Siderno, la misma localidad de Antonio Macri, era conocido dentro de la organización como U. Mastru. Los expedientes judiciales lo señalan como una figura de máxima autoridad del locale de Siderno y como uno de los nombres centrales de toda el área jónica. El clan Commisso tiene además una particularidad que lo hace especialmente relevante. Sus ramificaciones en Canadá, y en particular en el área de Toronto, están documentadas desde hace décadas. Los investigadores italianos y canadienses han descrito esa conexión como uno de los ejes transatlánticos más antiguos y más sólidos de la organización, heredero directo de las decisiones que hombres como Macri tomaron en los años 60 y 70. Commisso no vivía escondido. No era prófugo. Era un hombre de 70 y tantos años que aparecía a diario en un local comercial de su pueblo, una tintorería, una lavandería corriente, con su mostrador y sus máquinas, y allí recibía a la gente. Los carabineros italianos llegaron a la conclusión de que aquel local era, en la práctica, la oficina de dirección de una parte sustancial de la 'Ndrangheta jónica. De modo que hicieron lo que había que hacer. Colocaron dispositivos de escucha. Lo que registraron durante meses se convirtió en uno de los materiales probatorios más importantes de la historia antimafia italiana y fue una de las bases de la Operación Crimine de julio de 2010. En aquellas conversaciones aparecían disputas entre clanes, referencias a nombramientos, alusiones a la estructura interna, comentarios sobre lo que ocurría en el norte de Italia y fuera del país, todo dicho entre camisas y perchas, en un tono cotidiano, por hombres que estaban convencidos de que nadie los escuchaba porque durante 80 años nadie los había escuchado. Giuseppe Commisso fue detenido en la operación de 2010 y posteriormente condenado por asociación de tipo mafioso. Y su caso deja una enseñanza que se repite en todo este documental. Los jefes de la 'Ndrangheta no cayeron por ostentación. No hubo mansiones, ni relojes, ni fotos comprometedoras en redes sociales. Cayeron porque el Estado italiano finalmente decidió mirar hacia donde llevaba décadas sin mirar, y porque una lavandería de pueblo puede parecer invisible hasta el día exacto en que deja de serlo. Volvamos a Gioia Tauro, porque allí ocurrió algo que confirma la regla central de esta historia. En la 'Ndrangheta, la alianza más sólida es exactamente la que más duele cuando se rompe. Cuando Girolamo Piromaggi murió en 1979, su clan no desapareció. Al contrario, los expedientes judiciales italianos documentan durante las décadas siguientes la consolidación de una estructura conocida como Piromaggi Mole.
Dos familias históricamente aliadas, unidas por relaciones de parentesco, que se repartieron durante años el control del territorio de la llanura y, sobre todo, el acceso al puerto. Y hay que explicar de nuevo lo que ese puerto significa. Gioia Tauro se convirtió, a partir de los años 90, en uno de los mayores puertos de transbordo del Mediterráneo. Millones de contenedores al año, barcos que llegan de Asia y de América, descargan y vuelven a cargar hacia otros destinos europeos. Un volumen de mercancía que ninguna aduana del mundo puede inspeccionar en su totalidad. Se inspecciona un porcentaje. El resto pasa. A lo largo de los años, las autoridades italianas han incautado en ese puerto cargamentos de cocaína de dimensiones muy considerables, algunos de los cuales figuran entre los mayores decomisos registrados en Europa. Y cada una de esas operaciones planteó siempre la misma pregunta incómoda. Si esto es lo que se encuentra, ¿cuánto es lo que no se encuentra? Controlar Gioia Tauro no significa poner una pistola sobre la mesa. Significa tener gente dentro, trabajadores portuarios, operadores de grúa, personal de empresas de servicios, transportistas, personas con acceso legítimo, con credenciales legítimas, que solo tienen que hacer una cosa muy pequeña en el momento exacto. Ese es el negocio. No es espectacular, es logístico, y por eso es tan difícil de desmontar. Durante años los Piromagli y los Molé lo compartieron, hasta que dejaron de compartirlo. El 1 de febrero de 2008, Rocco Molé, señalado por las investigaciones como la figura de referencia de la rama Molé del clan, fue asesinado en Gioia Tauro. Fue un golpe interno. Dos familias que llevaban décadas aliadas, que habían crecido juntas, que estaban entrelazadas por matrimonios, terminaron enfrentadas por el control de lo que ambas habían construido. Las autoridades italianas han descrito ese asesinato como un punto de inflexión en el equilibrio de la llanura de Gioia Tauro, y los procedimientos judiciales derivados de aquel episodio se prolongaron durante años. En cuanto a la rama Piromagli, sus figuras de referencia fueron objeto de largos procesos judiciales y de condenas por asociación de tipo mafioso a lo largo de las últimas décadas, con varios de sus nombres principales sometidos al régimen penitenciario más severo que contempla la legislación italiana. Y de nuevo, aparece el mismo final. Un clan que durante medio siglo controló uno de los activos logísticos más valiosos de Europa, y cuyos hombres terminaron muertos por sus propios aliados o encerrados bajo el régimen carcelario más duro del país. El puerto sigue funcionando. Los contenedores siguen llegando. Los hombres que se pelearon por él, no. Este hombre no era calabrés de nacimiento, y probablemente nunca fue capobastone de ninguna 'ndrina. Pero sin él, buena parte de la fortuna moderna de la 'ndrangheta no se explica, y su final es uno de los más internacionales de toda esta historia. Roberto Pannunzi nació en Roma en 1948. Entró en el mundo de los clanes calabreses a través de vínculos familiares y desarrolló una habilidad muy específica que resultó ser más valiosa que cualquier ejército. Sabía hablar con los colombianos. Los expedientes judiciales italianos y las investigaciones internacionales lo describen como el gran intermediario, el hombre capaz de sentarse con productores sudamericanos y garantizarles algo que casi nadie podía garantizar. Esto es, un comprador europeo con capacidad de absorber cargamentos enormes, pagar de forma fiable y colocar la mercancía a través de puertos que controlaba desde dentro. Ese fue el matrimonio que transformó a la 'ndrangheta. Los clanes calabreses tenían el puerto de Gioia Tauro. Tenían redes familiares infiltrables solo por parientes. Tenían acceso a rutas y almacenamiento.
Los proveedores sudamericanos tenían el producto. Pannunzio fue la bisagra. La prensa italiana llegó a referirse a él con comparaciones grandilocuentes que conviene tomar con cautela, porque su papel fue el de un operador logístico y financiero, no el de un jefe territorial. Su historial de capturas parece un guión mal escrito, de tan inverosímil. Fue detenido en España, en la zona de Marbella, en 2004. Fue extraditado a Italia y en 2010, encontrándose en una clínica de Roma por motivos de salud, logró abandonar el centro y volvió a convertirse en prófugo. Estuvo 3 años desaparecido. El 5 de julio de 2013 fue localizado y detenido en Bogotá, Colombia, en una operación conjunta entre las autoridades colombianas e italianas. Tenía 65 años. Fue extraditado nuevamente a Italia. Piense en el recorrido completo. Un hombre nacido en Roma, integrado en clanes calabreses, detenido en la costa española, fugado de una clínica romana y finalmente capturado en la capital de Colombia. Ese itinerario es, en sí mismo, el mapa del negocio. Este nombre demuestra algo que muchos italianos tardaron décadas en aceptar: que la 'ndrangheta no es un fenómeno del sur pobre. Nicola Sisi nació en 1957. Y aunque sus vínculos familiares y de clan se remontan a Platì, uno de los pueblos históricos del Aspromonte, su vida y su actividad se desarrollaron sobre todo en el norte de Italia, en el área metropolitana de Turín, en Piamonte, una de las regiones más industrializadas del país. Los expedientes italianos lo describen como uno de los grandes intermediarios del tráfico internacional, con relaciones directas con proveedores sudamericanos y con capacidad para gestionar cargamentos de un volumen enorme. Assisi se convirtió en prófugo y, a diferencia de casi todos los demás nombres de esta historia, decidió no quedarse cerca de casa. Se fue a Sudamérica. El 3 de julio de 2019, la policía brasileña, en cooperación con las autoridades italianas, lo detuvo en Praia Grande, en el litoral del estado de Sao Paulo, junto a su hijo, también buscado. Praia Grande es una ciudad costera, turística, absolutamente corriente, un lugar de apartamentos frente al mar y familias en la playa el fin de semana. Y eso, en el fondo, es lo que estos hombres buscan siempre. No la mansión con muros y guardias, lo corriente, lo que no llama la atención, el apartamento de un jubilado europeo en una playa brasileña. Nicola Sisi fue extraditado a Italia. Su caso, junto al de las operaciones desarrolladas en Lombardía y Piamonte a lo largo de la última década, obligó a Italia a reconocer públicamente algo incómodo: que las estructuras calabresas llevaban 40 años instaladas en el norte productivo del país, integradas en el tejido económico local, contratando, licitando, prestando dinero. No habían ido al norte a esconderse, habían ido a trabajar. Hasta aquí hemos hablado casi siempre de la provincia de Reggio Calabria y de Vibo Valentia, pero la 'ndrangheta no termina ahí, y el caso que viene ahora demuestra hasta dónde llegó. Nicolino Grande Aracri nació en 1958 en Cutro, una localidad de la provincia de Crotone, en el lado jónico de Calabria, pero muy al norte de Aspromonte. Cutro es un pueblo pequeño, y como tantos pueblos del sur de Italia, vivió durante el siglo XX una emigración masiva hacia el norte industrial del país y hacia el extranjero. Miles de personas de Cutro se instalaron
década tras década, en la región de Emilia-Romagna, en ciudades como Reggio Emilia, Módena y Parma. La inmensa mayoría, como es evidente, fue gente trabajadora que se ganó la vida honradamente y construyó comunidades enteras. Pero dentro de ese flujo migratorio viajó también, según establecieron después los tribunales italianos, una estructura criminal. Los expedientes judiciales señalan a Nicolino Grande Aracri como la figura de referencia del clan homónimo de Cutro, y describen cómo esa estructura se implantó de forma estable en Emilia-Romagna, una de las regiones más prósperas de Italia, con una economía sólida, un tejido empresarial denso y una tradición cívica que durante mucho tiempo hizo pensar a sus propios habitantes que allí eso no podía ocurrir. La actividad documentada no fue la del estereotipo. No fueron tiroteos en la calle. Fue préstamo de dinero a empresarios con problemas de liquidez. Fue entrada en el capital de compañías en dificultades. Fue participación en el sector de la construcción y, en particular, en la reconstrucción posterior a episodios de crisis. Es decir, no llegaron a destruir la economía local. Llegaron a integrarse en ella. En enero de 2015, las autoridades italianas ejecutaron la operación conocida como Aemilia, con más de un centenar de detenciones en Emilia-Romagna, Lombardía y otras regiones del norte. Fue, en su momento, la mayor operación antimafia jamás realizada en el norte de Italia. El proceso que siguió estableció judicialmente algo que hasta entonces muchos se negaban a admitir: que existía una estructura de tipo ndranguetista, operando de manera organizada en el corazón económico del país, con años de arraigo. Nicolino Grande Aracri fue procesado y condenado en el marco de esos procedimientos, sumando a un historial judicial que ya se extendía durante décadas. Como es habitual en los procesos italianos de esta escala, distintas posiciones fueron revisadas en las sucesivas instancias de apelación. Su caso tiene un valor especial dentro de este documental porque desmiente el mito más cómodo de todos: el mito de que la mafia es un problema de las regiones pobres, de que es un asunto del sur, de la montaña, del atraso. La 'ndrangheta no se quedó donde había pobreza. Fue exactamente hacia donde había dinero. Hay un dato que cuesta creer y que sin embargo consta en los registros oficiales italianos. Ernesto Fazzalari, nacido en 1969 en Taurianova, en la provincia de Reggio Calabria, estuvo prófugo desde 1996 hasta 2016. 20 años. Durante esas 2 décadas, figuró de forma permanente en la lista de los fugitivos más peligrosos de Italia. En los últimos años de su fuga, según señalaron los propios responsables policiales, era considerado el segundo prófugo más buscado del país, solo por detrás de un célebre jefe siciliano. Fazzalari había sido condenado en ausencia a cadena perpetua por su papel en el conflicto entre clanes que asoló Taurianova a comienzos de los años 90, un enfrentamiento que los investigadores italianos describen como uno de los más brutales de aquella época. Y durante 20 años, el Estado italiano no pudo tocarlo. ¿Dónde estaba? Esa es la parte que resume todo lo que hemos visto hasta aquí. El 26 de junio de 2016, los carabineros lo detuvieron en Molochio, una localidad de la provincia de Reggio Calabria, situada a poco más de 20 kilómetros de su pueblo natal. 20 años de fuga, 20 kilómetros de distancia. No estaba en Sudamérica, no estaba en un yate, no tenía una identidad falsa en otro continente. Estaba en el pueblo de al lado, sostenido por la misma red de parentesco y de silencio que ha sostenido a todos los prófugos de esta organización desde que existe.
Ese es el hallazgo más importante que los investigadores italianos repiten una y otra vez. La fuerza de la 'Ndrangheta no está en su capacidad de huir lejos. Está en su capacidad de no necesitar huir en absoluto. Y también es su forma particular de castigo, porque Fazzolari pasó de los 27 a los 47 años sin poder tener una vida pública. Se perdió 2 décadas enteras. Cuando finalmente lo detuvieron, ya no era el joven de la guerra de Taurianova. Era un hombre de mediana edad que salía a la superficie para entrar directamente en una celda, con una cadena perpetua ya dictada esperándolo. Si el caso de Fazzolari parece imposible, el de Giuseppe Giorgi lo supera. Giorgi, nacido en 1961 en San Luca, conocido con el apodo dialectal de U Capra, permaneció prófugo desde 1994. 23 años. Los expedientes lo vinculan al clan Giorgi de San Luca, una de las estructuras históricas de ese pueblo, y su nombre aparece en investigaciones relacionadas con tráfico internacional de estupefacientes. Como Fazzolari, figuraba de forma permanente entre los fugitivos más buscados de Italia. El 2 de junio de 2017, los carabineros lo detuvieron en San Luca, en su propio pueblo, oculto en un espacio acondicionado dentro de una vivienda, del mismo tipo que se había encontrado en la captura de Giuseppe Moravito 13 años antes. Es difícil exagerar lo que significa este dato. Hablamos de un pueblo de menos de 4.000 habitantes, un lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde una cara nueva se nota a los 10 minutos, donde no hay forma humana de esconder a un hombre durante 23 años sin que una parte considerable de la población lo sepa. Y sin embargo, se hizo. Los investigadores italianos han descrito esa capacidad como el verdadero patrimonio de la organización, no los cargamentos, no las cuentas en el extranjero, la omertá, el silencio, sostenido no por miedo únicamente, sino por parentesco, por deuda, por costumbre heredada a lo largo de generaciones. Giuseppe Giorgi entró en la clandestinidad a los 33 años y salió a los 55. Su vida adulta entera transcurrió en la sombra, en pueblos donde no podía salir a la plaza, sin poder viajar, sin poder estar presente en su propia familia salvo de manera oculta. Ese fue el precio de su lugar en la jerarquía. Y ahora, un episodio que en Italia provocó un escándalo considerable, porque muestra que a veces el sistema se dispara solo en el pie. Domenico Paviglianiti, nacido en 1963, procedía del área de Rogudi y San Lorenzo, en la vertiente jónica de la provincia de Reggio Calabria. Su clan fue una de las estructuras calabresas más activas en Milán durante los años 80 y 90, en un periodo en el que la ciudad vivió una fuerte presencia de organizaciones criminales del sur, disputándose el mercado. Paviglianiti fue detenido en España en 1996 y extraditado a Italia, donde cumplió una larguísima condena. En 2019, tras una revisión y recálculo de las penas derivada de decisiones judiciales sobre acumulación de condenas, Domenico Paviglianiti fue puesto en libertad. La noticia cayó como una bomba en la opinión pública italiana. Uno de los nombres históricos de la 'Ndrangheta milanesa salía de prisión por una cuestión de cómputo de penas. Y él, en lugar de quedarse quieto, abandonó el país. Pocos meses después, en octubre de 2019, fue localizado y detenido en Madrid.
en una operación de la policía española en cooperación con Italia. Volvió a prisión. Ese episodio abrió un debate profundo en Italia sobre los mecanismos de cálculo de las penas y sobre la coordinación entre la administración penitenciaria y los organismos antimafia. Pero para nuestra historia, importa por otra razón. Paviglianiti tuvo, durante unos meses, exactamente lo que ninguno de los hombres de este documental consiguió jamás: la libertad legal. No la clandestinidad, no el búnker, no la identidad falsa. Salió por la puerta principal, legalmente libre, y ni siquiera entonces pudo quedarse quieto. El hombre del que vamos a hablar ahora protagonizó el final más cinematográfico de todos. Fue el único de esta lista que verdaderamente cruzó el océano y que durante un tiempo pareció haber ganado. Rocco Morabito nació en 1966 en Africo, el mismo pueblo de Giuseppe Morabito, aunque los investigadores han señalado que se trata de líneas familiares distintas dentro de un apellido muy extendido en la zona. Se lo conoce por el apodo dialectal de Utamunga. Su especialidad, según establecieron las investigaciones italianas, fue la misma que la de Pannunzi: el enlace entre los proveedores sudamericanos y los canales de distribución europeos. Era, en la terminología de los expedientes, un broker, y llegó a ser considerado uno de los operadores más relevantes de ese negocio en toda Europa. Morabito desapareció de Italia en los años 90 y construyó una vida completamente nueva en Sudamérica, con documentación bajo otro nombre. Vivió en Uruguay durante años. En Montevideo, según se supo después, llevaba una existencia integrada, con familia, con vivienda, sin llamar la atención de nadie. Uno de los hombres más buscados de Italia, haciendo su vida cotidiana en una capital sudamericana. El 3 de septiembre de 2017, las autoridades uruguayas lo detuvieron en Montevideo. Llevaba más de 2 décadas prófugo. Italia solicitó su extradición y el proceso comenzó. Y entonces ocurrió lo que casi nadie esperaba. El 24 de junio de 2019, Rocco Morabito se fugó del centro de reclusión de Montevideo donde estaba detenido, junto a otros internos. La fuga generó una crisis considerable y una revisión completa de los procedimientos de seguridad. Volvió a desaparecer. Durante casi 2 años, nadie supo dónde estaba. Se manejaron hipótesis en varios países de la región. El 24 de mayo de 2021 fue localizado y detenido en João Pessoa, en el estado de Paraíba, en Brasil, en una operación en la que participaron la policía brasileña y las autoridades italianas. En 2022 fue finalmente extraditado a Italia, donde debía responder ante la justicia por las condenas y los procedimientos pendientes en su contra. El recorrido total es este: un hombre nacido en un pueblo del Aspromonte, prófugo durante más de 20 años en Sudamérica, detenido en Uruguay, fugado de una cárcel en Montevideo, recapturado en el nordeste de Brasil y devuelto en avión a Italia con casi 60 años de edad. Y aún así, después de todo ese recorrido, el destino final fue exactamente el mismo que el del agricultor de 80 años detenido en Rosarno y el del hombre encontrado en un escondite de San Luca. Una celda italiana. Eso es lo que hay que entender. Da igual si te escondes a 20 kilómetros de tu casa o a 10.000. Da igual si tienes documentación falsa impecable o si vives donde naciste. En esta organización, la línea de llegada no cambia. Cerramos la galería de capturas con el caso más reciente para que quede claro que nada de esto pertenece al pasado.
Pasquale Bonabotta, nacido en 1974, es señalado por la Fiscalía italiana como figura de referencia del clan de Sant'Onofrio, en la provincia de Vibo Valentia, la misma zona donde opera históricamente la familia Mancuso. Bonabotta se convirtió en prófugo en 2018 y permaneció ilocalizable durante casi 6 años, acumulando en ese tiempo una condena de gran severidad dictada en su ausencia. En enero de 2024 fue detenido, no en el Aspromonte, no en un búnker rural, no en Sudamérica, en Roma. Los investigadores establecieron que llevaba tiempo viviendo en la capital italiana bajo una identidad distinta, con una vida deliberadamente anodina, mezclado entre casi 3 millones de habitantes, sin lujos, sin coches llamativos, sin nada que pudiera atraer una segunda mirada. Y ese detalle explica por qué esta organización sigue siendo tan difícil de combatir en el siglo XXI. El estereotipo del mafioso ostentoso murió hace mucho. El prófugo moderno de la 'Ndrangheta es un señor de mediana edad con una bolsa de la compra en un barrio residencial de una gran ciudad europea, saludando al portero por las mañanas. La detención de Bonabotta fue presentada por las autoridades italianas como uno de los golpes más relevantes de aquel año contra las estructuras de Vibo Valentia. Y llegó apenas 2 meses después de la sentencia del proceso más importante que se ha celebrado nunca contra esta organización. Un proceso en cuyo banquillo estaba sentado el último hombre de nuestra historia. Terminamos con el nombre que representa la etapa más reciente, y con el proceso judicial que marcó un antes y un después. Luigi Mancuso nació en 1954 en Limbadi, en la provincia de Vibo Valentia, en la costa tirrena calabresa. La familia Mancuso es una de las estructuras más antiguas y más documentadas de la 'Ndrangheta, con presencia judicialmente acreditada durante décadas. Dentro de la organización se lo conocía como Zio Luigi. Mancuso pasó una parte enorme de su vida adulta en prisión, acumulando más de 2 décadas de reclusión a lo largo de distintos procesos, y cada vez que salía, según sostuvo la Fiscalía italiana, recuperaba su posición de referencia sobre el territorio de Vibo Valentia. Ese es otro rasgo característico de esta organización que conviene subrayar. En Cosa Nostra, un jefe encarcelado durante 20 años pierde el mando. Alguien ocupa su sitio. En la 'Ndrangheta, donde la autoridad se hereda por sangre y no se conquista por asalto, un hombre puede pasar 20 años en una celda y encontrar su lugar intacto al salir. En diciembre de 2019, la Fiscalía de Catanzaro, dirigida entonces por el magistrado Nicola Gratteri, ejecutó una operación de dimensiones sin precedentes en Calabria, con más de 350 detenciones en una sola jornada. Luigi Mancuso fue detenido en esa operación. De ahí nació el proceso conocido como Rinascita Scott. El juicio comenzó en enero de 2021, en una sala construida específicamente para albergarlo en Lamezia Terme, un espacio blindado con capacidad para cientos de personas, porque ningún tribunal ordinario de Calabria podía contener un procedimiento de ese tamaño. Fue descrito por la prensa internacional como el mayor proceso contra la mafia italiana desde el histórico Maxiproceso de Palermo de los años 80. Cientos de acusados, más de 900 testigos, decenas de colaboradores de la justicia declarando contra una organización que durante casi un siglo había presumido de no producir arrepentidos. El 20 de noviembre de 2023 llegó la sentencia de primera instancia. El tribunal dictó más de 200 condenas, con penas que sumadas superaban los 2000 años de prisión
y absolvió a más de un centenar de acusados. Como en todo proceso italiano de esta escala, buena parte de esas decisiones quedó sujeta a las fases sucesivas de apelación, y algunas han sido modificadas en instancias posteriores. Luigi Mancuso fue condenado a 30 años de prisión. Tenía 69 años. Un hombre que había pasado más de 20 años encarcelado antes de ese proceso, recibía una condena que, en la práctica, cubría el resto de su vida. Y ese es el punto donde terminamos, porque Rinascita Scott hizo algo más importante que condenar a un hombre. Demostró en un tribunal, con miles de páginas de pruebas, la estructura completa de una organización que durante un siglo entero había negado tener estructura alguna. Vamos a poner todo esto junto, porque el conjunto dice mucho más que las piezas sueltas. Antonio Macri, asesinado a los 72 años en su propio pueblo. Domenico Trípodo, asesinado dentro de una cárcel donde debía estar a salvo. Giorgio De Stefano, asesinado a los 37 por gente de su propio bando. Paolo De Stefano, asesinado a los 40, desatando 6 años de guerra. Antonino Imerti, muerto tras décadas de condenas. Pasquale Condello, 16 años escondido y cadena perpetua. Giuseppe Moravito, capturado en un refugio subterráneo a los 69 años. Antonio Pelle, muerto enfermo y perseguido. Giovanni Strangio, cadena perpetua en Alemania. Francesco Pelle, detenido en una cama de hospital en Lisboa. Domenico Pedisano, detenido a los 80. Giuseppe Commisso, delatado por su propia lavandería. Rocco Molé, asesinado por sus aliados de toda la vida. Roberto Pannunzi, capturado en Bogotá. Nicola Assisi, capturado en una playa de Brasil. Nicolino Grande Aracri, procesado en el corazón industrial del norte de Italia. Ernesto Fazzalari, 20 años prófugo a 20 kilómetros de casa. Giuseppe Giorgi, 23 años oculto en su propio pueblo. Domenico Paviglianiti, libre unos meses y detenido en Madrid. Rocco Moravito, capturado en 2 continentes. Pasquale Bonavota, 6 años escondido en Roma. Luigi Mancuso, 30 años de condena a los 69. Uno solo, Girolamo Piromaggi, murió en su cama sin haber sido derribado. Uno de 23. Y aquí está la conclusión que hace que esta historia sea distinta a todas las demás historias de mafia que usted haya escuchado. Cosa Nostra siciliana cayó porque tenía una cúpula. Cuando los magistrados italianos lograron demostrar que existía una comisión, que existía un vértice, que existía una cadena de mando, pudieron atribuir responsabilidad hacia arriba. La pirámide se convirtió en el punto débil. La 'ndrangheta no cayó, o no cayó del todo, precisamente porque no hay pirámide. Se puede detener a un capo bastone, se pueden dictar 300 condenas en un solo juicio, y el clan sigue existiendo, porque el clan no es una empresa, es una familia, y a una familia no se la disuelve con una sentencia. Los hijos crecen, los sobrinos ocupan sitios, el apellido sigue significando algo en el pueblo. Esa es la razón por la que hoy, según señalan de forma reiterada los informes de la Dirección Investigativa Antimafia Italiana y de las agencias europeas, la 'ndrangheta es considerada la organización criminal italiana con mayor proyección internacional, con presencia documentada en decenas de países. Y hay 3 motivos concretos que explican esa supervivencia, y vale la pena enumerarlos, porque son la conclusión práctica de todo lo que hemos visto. El primero es la sangre. Una organización a la que solo se entra por nacimiento es prácticamente imposible de infiltrar. Durante casi un siglo, las policías europeas pudieron poner agentes encubiertos dentro de cárteles,
dentro de bandas de motoristas, dentro de estructuras urbanas de todo tipo. Dentro de una ndrina calabresa, no. No hay curso de formación que le fabrique a un policía 4 generaciones de apellido en un pueblo de 3000 habitantes. El segundo es el silencio. Cosa Nostra siciliana produjo arrepentidos que derrumbaron el sistema entero. Nombres que en Italia todavía se pronuncian con una mezcla de desprecio y de gratitud incómoda. La 'ndrangheta produjo muchísimos menos, y durante mucho más tiempo. La razón es aritmética y es cruel. Delatar a la organización significa delatar al padre, al hermano, al suegro, al padrino de tu hijo. No es traicionar a una empresa, es traicionar a la familia entera, incluida la propia. Ese cálculo detuvo a miles de hombres durante décadas. Solo en los últimos años, especialmente con procesos como el de Catanzaro, ese muro empezó a agrietarse de verdad. Y el tercero es el dinero limpio. Esta organización entendió antes que casi nadie que el negocio no termina cuando llega el cargamento. Termina cuando el dinero se convierte en algo que nadie puede tocar. Una empresa constructora, una cadena de restaurantes, una participación en una sociedad perfectamente registrada, un préstamo a un empresario que necesitaba liquidez y no hizo preguntas. Por eso las investigaciones de la última década ya no se centran en Aspromonte. Se centran en Milán, en Turín, en Bolonia, en Frankfurt, en Madrid, en Bruselas, en Toronto. Un capo se puede detener. Un cargamento se puede incautar. Una empresa legal que lleva 20 años pagando impuestos y contratando gente del barrio. Es un problema completamente distinto. Pero hay un segundo cierre, y es el que de verdad importa. Ninguno de estos hombres vivió como un rey. Ese es el detalle, que la ficción nunca cuenta. En las películas el jefe de la mafia tiene una casa enorme, una mesa larga, gente que le besa la mano. En los expedientes reales, el jefe de la 'ndrangheta es un anciano de 80 años en una casa de campo sin calefacción decente. Es un hombre de 47 años que sale de un agujero tras 20 años sin poder caminar por la calle a plena luz. Es un enfermo que no puede ir al hospital porque lo detendrían en la puerta. Es un hombre que consigue una vida nueva al otro lado del océano y termina de todos modos en un avión de vuelta, esposado. Fabricaron un imperio que mueve cifras de país. Y a cambio, casi ninguno de ellos pudo tener lo que tiene cualquier persona corriente. Ir al médico con su propio nombre, envejecer con su familia alrededor, salir de casa sin mirar por encima del hombro. Construyeron una organización diseñada para ser inmortal y lo consiguieron. Lo que no consiguieron fue serlo ellos. La 'ndrangheta sobrevivió a todos sus jefes. Ese fue siempre el trato. Solo que ninguno de ellos, cuando aceptó, entendió del todo lo que estaba afirmando.